Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la conferencia Las competencias laborales en el sector del turismo y su potencial de desarrollo por Gustavo Valio. Es licenciado en Hidrobiología por la Universidad Metropolitana, cuenta con un máster en Nuevas Tecnologías en la educación por la Universidad de Alicante y Madrid. Además tiene estudios en Administración de Hoteles y Restaurantes por la Universidad de Washington, en Administración de Negocios y Alta Gerencia por el TEC de Monterrey y en Administración de Recursos Humanos por la Universidad de Cambridge y la Escuela Bancaria Comercial. Fue director regional de Entrenamiento México para Presidente Intercontinental, director regional de Recursos Humanos en Cancún y Cozumel. También fue director corporativo de Recursos Humanos y Entrenamiento en Grupo Presidente. Actualmente es director corporativo de Recursos Humanos en Las Brisas Hotel Collection. Es evaluador certificado en sistemas de capacitación, 7 hábitos, liderazgo, gestión de equipos y es auditor para diversas instituciones como el CONOCER, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ISO 9002, Distintivo H, entre otras. Es miembro del Consejo Académico de la Universidad Iberoamericana del CESA, de la Universidad Panamericana, del Consejo Consultivo de AMEDIR, de la Asociación de Cadenas de Hoteles y del Consejo Nacional de la Calidad de Educación Turística. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Gustavo Valio. Buenas tardes. ¿Se escucha? Muy bien. Si están bien a esa distancia o gustan acomodarse un poquito más cerca, espero que la voz se escuche correctamente. Las competencias laborales en el sector turismo son muy importantes porque nos permiten de alguna forma empezar a identificar las habilidades que tiene nuestra gente que actualmente trabaja o quiere trabajar en el sector y poderlos desarrollar, sobre todo que estamos en un gran momento donde la Ley Federal del Trabajo, donde la educación ahora va a estar alineada en términos de productividad, en términos de competencia, en términos de certificación. Entonces, las competencias se convierten en un nuevo instrumento para que podamos utilizarlo de manera potencial, sobre todo en el sector turismo. Déjenme les planteo una pregunta y previo les voy a comentar algunos tweets que han aparecido últimamente en la página de Sectur. Decía uno de los tweets hace unos días que por primera vez la Administración Federal decreta un año para el turismo. Las competencias entonces se convierten en un factor importante porque el sector turismo va a requerir y requiere ya de gente que esté formada, que esté certificada y que agregue valor al capital humano de la organización. Otro de los tweets decía que para el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahí está el tweet de Peña Nieto, la actividad turística, y aparece un hash, es una productividad. Con el lanzamiento del plan de desarrollo, con el comité que se ha formado a nivel turismo y el gabinete turístico, vamos a tener una gran oportunidad para poder certificar la calidad turística. Y la gente resulta muy importante en cada uno de esos puntos donde se va a certificar la calidad turística y asegurar que sea una palanca de desarrollo. Otro tuit que aparecía: en esta administración se han construido los cimientos para el desarrollo del turismo en México, y mucho de eso tiene que ver con la infraestructura, pero también tiene que ver con la gente. Tuit más interesante que venía ahí, que apareció hace 4 o 5 días, es: Sectur anuncia más de 8,000 millones de dólares de inversión turística para infraestructura en todo el país. Eso requiere también gente que vaya a trabajar y esta gente deberá estar certificada. Así que cuando empezamos a leer las redes sociales nos damos cuenta que mucho de la productividad, todo lo que tiene que ver con el hacer y con el brindar un servicio y asegurar la calidad del servicio para quienes nos compran y para quienes lo ofrecemos, tendrá que venir ligado directamente con nuestra capacidad para hacerlo bien. Y la competencia laboral nos puede ayudar mucho a asegurar esa certificación. Una pregunta es: ¿a dónde vamos a buscar talento cuando lo necesitamos contratar? Y nos damos cuenta en el área de recursos humanos, nos damos cuenta cuando empezamos a buscar talento que no lo encontramos tan fácil y que si lo encontramos existe una brecha de capacitación entre su destreza, su habilidad y su conocimiento que nosotros tenemos que cerrar
en los primeros 30, 60 o 90 días cuando decidimos traer a un nuevo elemento a nuestra organización. El talento está afuera, porque el mexicano tiene una capacidad innata para el servicio al turismo, pero también tenemos que asegurarnos que un estándar, que un comportamiento que esté dirigido a dar un servicio o a trabajar sobre un material interno de una organización de turismo, entonces esté asegurado a un mismo nivel y que sea consistente. Déjenme les planteo algunos antecedentes que seguramente ustedes ya saben. Muchos de los trabajadores mexicanos, específicamente en la industria turística, no tienen comprobantes escolares, y eso limita de alguna forma su acceso a cursos de capacitación o simplemente a la posibilidad de acceder a desarrollarse un trabajo determinado. Hasta hace aproximadamente 5 o 6 años, en las últimas estadísticas que aparecían de INEGI para el sector turismo, el grado máximo de estudios que estábamos encontrando en la población general del empleado que trabaja en el sector turismo era quinto de primaria. Cuando empezamos a encontrarnos diferentes estratos dentro de la misma organización, nos damos cuenta que los niveles directivos, los niveles gerenciales, ya tienen niveles de licenciatura, licenciaturas truncas y quizás ya nos empezamos a encontrar maestrías. Cuando hablamos de la dirección general nos encontramos maestrías, nos encontramos doctorados. El problema viene cuando empezamos a evaluar la supervisión para abajo y nos damos cuenta que muchas de las generaciones previas a los jóvenes de los últimos 8 años ni siquiera han terminado la secundaria o tienen inclusive la habilidad de poder escribir. Eso representa una área de oportunidad muy importante para capacitación, para recursos humanos, cuando hemos decidido que el talento de las personas sí está presente, porque muchas de nuestras gentes que trabajan en los restaurantes, en los hoteles, saben cocinar, saben limpiar una cocina, saben tender camas, saben ofrecer un servicio, saben perfectamente tomar una orden, sacar una mesa, y si los entrenamos en cómo utilizar un sistema para abrir un cheque, lo pueden aprender muy rápido. Pero no nos tenemos que basar tanto en su habilidad empírica o en su experiencia adquirida a lo largo de los años, sino empezar a asegurar un poco más que vayan adquiriendo ese conocimiento y que lo podamos certificar, que lo podamos asegurar y sobre todo que lo veamos de forma consistente. Otro antecedente nos dice el CONOCER, que es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en México y que hoy es la unidad de competencias de la Secretaría de Educación, que un certificado de competencia le puede abrir las puertas del reconocimiento porque estamos reconociendo la experiencia adquirida de un individuo a lo largo de los años. Bueno, bajo todo lo que acabo de mencionar, entonces hay algunas premisas que quisiera yo poner aquí, y si ustedes de pronto quieren hacerme un comentario o alguna pregunta, lo podemos hacer a lo largo del foro, o si quieren esperar al final y con mucho gusto lo comentamos entre todos, ¿no? Los trabajadores ya cuentan con conocimientos, con habilidades y hoy eso les permite estar en el mercado laboral, cierto. Otra premisa importante es que el mercado laboral depende del saber hacer del trabajador, pero no lo requiere formalmente, cierto. Y finalmente el saber hacer muchas veces no está alineado al querer hacer. Yo puedo tener la intención como individuo de trabajar en el mundo turístico, de ingresar directamente a la industria, pero no necesariamente sé hacer las cosas. Aunque yo aprendí a cocinar en casa, aunque yo aprendí a tender mi cama en casa, aprendí a lavar los trastes, aprendí a recibir a una visita, cuando voy a la industria turística se requiere de mucho más conocimiento, de seguir un estándar que le permita a una marca ser consistente y asegurar lo que promete cuando vende. De acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial del 2012-2013, México ocupa el lugar 53 de una lista de 144 países. Este número es muy importante porque la competitividad, sobre todo del sector turístico, ha venido disminuyendo. En los últimos 10 o 12 años, en este escaño, según el Foro Mundial, hemos bajado
nuestro nivel de competencia. Estábamos en lugares 30, 25 en términos de competencia y en términos de competitividad. Sin embargo, países como Puerto Rico, como Chile, como Panamá, como Brasil, nos han rebasado en esa escala de competitividad, lo que nos significa que si nuestras gentes, si nuestra capacidad para formar nuevo talento no lo enfocamos a la competitividad de nuestra organización, que como razón impacte la competitividad del país, cada vez más nos vamos a ir desplazando. El Sistema entonces Nacional de Competencias se convierte en una clave para impulsar lo que nosotros querramos ver en una economía que sea más sólida. Algunos beneficios de certificar a nuestra gente en competencias laborales y sobre todo en turismo. Podemos contar con indicadores sobre el nivel de competencia de nuestra fuerza de trabajo. Es decir, ¿cuántos certificados tenemos internos? ¿Cuántas horas practicó un individuo una tarea o un estándar? ¿Cuántos módulos creamos para armar un portafolio de evidencias y probar que el individuo constantemente puede hacerlo? Además, ahora con las comités de productividad tenemos elementos para saber que el individuo utiliza un indicador para moverse en la organización y poder ir adquiriendo mejores puestos. Nos ayuda también a orientar las estrategias de capacitación de las empresas a nivel operativo. Significa que una competencia que nos dice cómo saber hacer algo, entonces lo alineamos con nuestro saber hacer de la organización y la estrategia se alinea directamente a esas habilidades. Genera conocimiento y nos permite detectar necesidades para poder empezar a formar a nuestra gente. La competencia entonces con el tiempo para la persona que se certifica se convierte en una especie de moneda laboral, algo que le permite crecer, desarrollarse a través de pruebas que tiene. Agiliza los costos de selección, de reclutamiento y de rotación de personal. Muchas organizaciones ahora que empiezan a entrevistar por competencias, no solo lo hacen a nivel transversal, midiendo liderazgo, trabajo en equipo, manejo de detalles, orientado a resultados, pero también lo empiezan a hacer a nivel operativo. ¿Cómo hace alguien algo? ¿Cómo lo aprendió? ¿Y por qué lo sigue haciendo de una manera? Déjenme les pongo un ejemplo. Cancún, que tiene más de 40,000 cuartos disponibles. Cuando nosotros reclutamos, por ejemplo, a una camarista y que sabe tender una cama, tiene el conocimiento para tender una cama. Pero a medida que va pasando por diferentes hoteles y va demostrando su habilidad, nos damos cuenta que el tener la habilidad para tender una cama no significa que sabe tender esa cama en términos del estándar que requiere un hotel como Westin, o un hotel como Ritz-Carlton, o un Holiday Inn, o un Presidente, o un Hyatt. Cada uno de esos hoteles va a ir asegurando poco a poco en la habilidad y en el entrenamiento que la persona tenga la disposición para adquirir nuevos conocimientos y vaya guardando o vaya reservando en su memoria los diferentes estándares que va aprendiendo para mejorar su calidad poco a poco. Nos ayuda de alguna forma a empezar a darle compatibilidad a los recursos humanos en términos de competencia y no encontrarnos una diferencia en las capacidades, lo cual nos permite también empezar a planear compensación variable y empezar a tener reconocimiento con nuestra gente. Finalmente, nos ayuda a disponer de criterios que sean comunes para medir el desempeño laboral y sobre todo asegurar la productividad de un departamento, de un restaurante o de toda una organización. Uno de los beneficios que más nos ayuda a la competencia es entonces darle consistencia a la organización para que en términos de su desempeño pueda asegurar que cada vez que aplica un estándar o aplica una acción sobre un producto, este se mantenga y se pueda ofrecer siempre al mismo nivel. Déjenme les explico un poco el proceso de certificación cuando vamos a conocer. Me voy a poner hacia acá. Cualquier persona mexicana, no importa edad, no importa sexo, puede aplicar para ser un candidato a una certificación.
Especialmente esperaríamos que esa persona que se quiere certificar tenga conocimiento previo adquirido, pero si no, entonces esa persona puede entrar a un proceso de capacitación. Cuando un organismo evaluador o un organismo certificador acepta que la persona venga y estudie y pase a través de una certificación de un estándar de competencia, entonces este conocimiento puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Más adelante les voy a demostrar que ahora existe un sistema que se llama RENAC, que es un Registro Nacional de Competencias. En el RENAC lo que estamos encontrando son diferentes organismos de evaluación y certificación para que también puedan ofrecer capacitación. Es decir, que si yo quiero formarme para atención a comensales o preparación de bebidas, o quiero formarme para limpieza de cocinas industriales o para preparación de alimentos, identifique a nivel nacional un organismo que me pueda formar en términos del estándar que está publicado, que me lleva a través de los módulos de ese estándar que está comunicado y que de alguna forma me ayude a ir armando mis evidencias que van a servir en el portafolio digital que se va a armar más tarde. Puede ser que la persona ya tenga el conocimiento, entonces entramos directamente a un proceso de evaluación. El evaluador es un experto, sobre todo en el área, que le puede ofrecer conocimientos finos para asegurar que en términos del estándar o de la competencia vayamos asegurando la calidad de lo que vamos a mostrar al organismo certificador. Como tal, el organismo certificador lo que va a hacer es expedirnos un certificado de competencia, pero básicamente comprobando que lo que yo sé hacer lo hago consistentemente a través de un estándar. Esta parte de recopilar evidencias es muy importante. Antes, para certificar a alguien, armábamos un certificado o un portafolio de evidencias que era muy grande, muy pesado. Ahora se ha digitalizado, las fotos, los formatos en PDF y una serie de materiales ahora pueden quedar directamente en la página de Conocer para que el portafolio sea mucho más rápido. Más o menos, si nos damos una idea, antes certificar a una persona nos tardaba casi 67 días hábiles. Si le contamos sábados y domingos, casi nos estábamos yendo a 80 días. Una persona que fue evaluada y que pasa su certificado, casi 3 meses después iba a recibir el comprobante de que ya sabía hacer algo. Ahora más o menos el sistema nos está tardando 25 o 20 días, lo cual es mucho más rápido en términos de comprobar que alguien sabe algo. Si quieren, ahora hay un nuevo sistema que se llama PAP, que acaba de lanzar la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública, donde ustedes van a poder afiliarse directamente como empresa al PAP. Y entonces el PAP les va a financiar casi hasta el 90% de un certificado de competencia laboral para todo su personal en términos de competencia. Y eso es muy bueno porque su gasto, que es una de las preocupaciones a veces internas en términos de su inversión de su personal, se puede ver casi abatido en un 80, en un 70% al final del proceso. Sí. Es el programa de apoyo a la productividad, ¿no? Y ya lo pueden encontrar en el diario oficial y si usted lo busca en la internet como PAP, lo va a encontrar y ahí está la publicación, están todos los formatos y todos los requisitos que le va a pedir el gobierno a través de un organismo de certificación o de evaluación para que su gente pueda obtener el certificado. Bueno, algunos beneficios más que me gustaría mencionar. Obviamente estamos hablando de incrementar productividad. Y ahora en la nueva Federal del Trabajo, en el artículo 153, empezamos a hablar de cómo vamos a elevar productividad, cómo vamos a certificar posiciones y cómo esos dos elementos van a ser claves para la promoción interna de los empleados que estén buscando nuevas oportunidades dentro de su propia organización. Y como tal, la productividad impacta directamente en los indicadores de éxito de negocio de la empresa. Obviamente mejora la calidad del capital humano en todos sentidos, pero déjenme menciono uno que es muy importante. Eleva la autoestima del individuo. Una persona de 50 años, déjenme les pongo un ejemplo, que ha sido mesero
30, 35 años, porque en su casa la situación económica fue un poco complicada y desde joven empezó a trabajar y empezó a certificarse. Lo mismo un cocinero o un mozo de las cocinas, de pronto alguien lo observa y le dice, tú haces bien las cosas, estudia un poco más, aprende un estándar nacional. Y entonces, cuando le entregamos un certificado que reconoce su habilidad adquirida de 35 años, automáticamente lo hace sentir mejor. Si para nosotros un certificado de secundaria, de preparatoria, una licenciatura, un título significa algo, a todos los niveles obtener un papelito que dice que yo tengo un reconocimiento, claro que es muy importante. A veces nos encontramos gente muy sencilla que llega a los procesos de entrevista y trae la carta de su jefe, trae el diploma que le dieron en el lugar X por haber tomado un curso. Todo lo que las personas van acumulando en su experiencia tiene un valor impresionante para ellos. Así que un certificado viene de alguna forma a consolidar muchos de los conocimientos que fueron adquiriendo a través de proveedores, a través de sus organizaciones o a través de escuelas que fueron visitando poco a poco. Nos ayuda de alguna forma a alinear la formación de nuestra gente hacia las nuevas tecnologías y eso con el tiempo les da una nueva visión. Hay una competencia que se llama uso de herramientas de cómputo, no sé si alguno las conozcan. Uso de herramientas de cómputo, en su módulo 1 nos dice cómo prender la computadora y cómo conectar los cables, cómo mover el mouse, y después viene cómo utilizar un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones. Para las generaciones actuales, Office, Word, algunos de esos programas, es muy sencillo y ya nos parece muy fácil utilizar una computadora. Pero en las brechas generacionales como los boomers, que todavía están trabajando y que utilizan nuevas tecnologías, el que los podamos certificar en el uso de una herramienta tan común como es ahora una tablet o una computadora es muy importante. Y obviamente le da un reconocimiento a través de un documento que dice que sus conocimientos, sus habilidades están presentes y lo ayudan a ser productivo. ¿Qué es entonces la certificación? Es un proceso donde el individuo decide que quiere formalizar su conocimiento de cómo hace las cosas, lo va a demostrar y va a generar una serie de evidencias para que se comprueben sus conocimientos, sus habilidades, a través de un estándar de competencia y como tal reciba un documento oficial que confirma todo lo que les acabo de comentar. La certificación entonces hace competente a un individuo y lo ayuda a desarrollarse en su vida laboral en términos de sus conocimientos, de sus habilidades y de sus comportamientos individuales, pero sobre todo en términos de su habilidad. En inglés a veces se maneja como un skill, y el skill, si nosotros no lo rompemos en pequeños pasos para que el individuo lo entienda desde un pensamiento sistémico, aprende simplemente a hacer las cosas como si fuera un robot. Pero la competencia lo que le va a ayudar es a entender cómo esa habilidad tiene lógica, se puede razonar y sobre todo se puede ir mejorando. Existe dentro del sistema de competencia grupos técnicos o grupos de especialistas que constantemente estamos revisando las normas. Por ejemplo, preparación de bebidas, preparación de alimentos tiene una vigencia de 2 años, 3 años. Quiere decir que cada 3 años tenemos que regresar a la mesa y trabajar con el grupo de especialistas de la industria para asegurar que hoy la norma y el estándar sigue siendo vigente. Posiblemente en 3 años, como nos ocurrió hace un tiempo, desaparecieron las tablas de madera y empezamos a utilizar tablas de colores, ¿no? De pronto cambió el manejo del cuchillo y nació todo un set de cuchillería para diferentes funciones y diferentes cortes que aplican para un tipo de estándar dentro de una preparación de alimentos. No es lo mismo que nosotros certifiquemos a un atención a comensal que es el mesero, que certifiquemos atención a comensal de especialidades. Porque a lo mejor un mesero que trabaja en un restaurante como Tox, como Vips,
como el portón, no tiene el mismo nivel de servicio, de atención, de materiales y de conocimiento que requiere para ir a un lugar como Buda Bar o como Pie de Cochón o como alguno de estos restaurantes de renombre que tienen estándares muy especializados de atención. La habilidad entonces complementa el conocimiento y lo ayuda a madurar en la competencia y nos ayuda a nosotros en la industria a asegurar que ese conocimiento se mantenga siempre vigente. Si algún día entran ustedes a la página del conocer.gov o entran a la página de la SEP y de ahí se van al conocer, se van a encontrar todos los estándares de competencia que existen vigentes actualmente en México y a nivel nacional. Ustedes lo pueden bajar, es un documento que dice norma o estándar, que tiene la vigencia, que tiene su código y todos los organismos que son evaluadores y certificadores cuando solicitan autorización para poder certificar, evaluar o entrenar a alguien en este estándar, utilizan el código que está vigente en el sistema. Aquí van a encontrar la vigencia, cuándo fue creado, por qué fue creado, y es una referencia inmediata para asegurar que hay un patrón de desempeño que es eficiente a nivel nacional. Si no me equivoco, existen aproximadamente más de 4,000 estándares nacionales de competencia laboral en el sistema, divididos por sectores productivos. En mi caso, el turismo, pero existe a nivel comercial, a nivel óptica, a nivel automotriz y algunos mucho más especializados que no me vienen a la mente en este momento. Pero están disponibles, ustedes los pueden bajar y si deciden que van a tener un centro de evaluación o van a ser un organismo certificador, ahí tienen el elemento para poderlo hacer. Simplemente es leerlo y certificarse con el tiempo. En el diario oficial, como les comentaba, ya está definida la competencia laboral. Y se los voy a leer ahí directamente la definición, que es una capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y que refleja conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son necesarias para realizar un producto efectivo y de calidad. Esta definición es la clave en la Ley Federal del Trabajo para empezar a trabajar nosotros sobre formalizar el conocimiento de un individuo, certificarlo y permitirse mover adentro de la organización, no por escalafón, sino por capacidad técnica o por conocimiento. ¿Qué se requiere para certificar a un trabajador? Aquí hay más o menos los requisitos, pero básicamente es que la persona esté interesada en una norma técnica de competencia laboral o en un estándar y que lo pueda utilizar como estudio, que defina una fecha en la que va a llenar el documento y que el organismo que lo va a avalar lo presente como un candidato ante el sistema. Que haya un registro del candidato, que se llene un formato con los datos personales, si hay una empresa que lo está avalando o lo está haciendo por sus propios medios. En España, el sistema de desempleo le permite a las personas que mientras no están en una organización puedan ir al gobierno y obtener de forma gratuita habilidades o competencias que con el tiempo podrán utilizar cada vez que vayan y busquen trabajo. La idea en nuestro país es que estas mismas habilidades con el tiempo se conviertan también en un área de oportunidad. Lugares como Cecatis, como los DGETIS, como CONALEP, ya empiezan a utilizar dentro de su sistema o dentro de su currículum las competencias laborales como elementos de complemento a la educación que ofrecen en sus diferentes niveles de formación para alumnos. Que haya un evaluador designado y que ese evaluador presente el registro. Cuando hemos seguido todo el proceso, bueno, pues aquí hay un certificado. Hoy aparecen como tal. ¿Y qué sigue? El que yo obtenga un certificado me va a dar más dinero, me va a dar menos dinero, me hace mejor persona, no me hace mejor persona. La pregunta es, ¿qué impacto entonces tiene y qué beneficio tiene para nuestro sector turismo? Y la respuesta es mucho y muy importante. Impacto porque estamos asegurando que nuestra planta productiva
empieza a obtener conocimiento avalado por la misma industria, que con el tiempo va a asegurar la calidad de la prestación de servicios en cualquiera de las áreas donde ofrecemos servicios. Hoteles, restaurantes, marinas o diferentes lugares que prestan servicios a los que nos visitan. Segundo, es que eso nos permite encontrar a aquellos que van a buscar trabajo conocimiento directo. A lo mejor no saben hacer un currículum, a lo mejor no tiene un currículum, a lo mejor no esperaría yo que un mozo o que un cocinero trajera su currículum tan amplio como lo que podría haber en un chef, pero el que yo empiece a ver certificados, diplomas, ya me manda un mensaje. Me dice que el individuo está preocupado por formarse y que está preocupado por avalar el conocimiento que tiene. Y eso para mí es una garantía de que la persona tiene capacidad y sobre todo que tiene la intención de seguir creciendo inclusive dentro de la organización. Y claro que nosotros en ese sentido entonces estamos dispuestos a hacer una inversión de alguien que vale la pena y que queremos formar al mediano y a largo plazo como un modelo de reposición en la organización o como parte de los planes de sucesión que tenemos para las cartas de reemplazo. Y este certificado, ¿qué sigue? ¿Le puedo ofrecer más dinero? Sí. Algunas de las propuestas, por ejemplo, de sindicatos es mover los tabuladores y tener un tabulador variable. Un tabulador que no me permite moverme dentro de los niveles que están creados, pero que a nivel certificación sí me permite crear compensación variable en términos de reconocimiento, en términos de indicadores de productividad y sobre todo en términos de resultados o de ahorros. Les voy a poner un ejemplo. La Organización Internacional del Trabajo empezó a promover programas de productividad donde identificáramos áreas muy específicas de gente operativa y que a través de reuniones de mejoras continuas, a través de mejorar la educación, de informar a los individuos, de certificarlos, esos indicadores pudieran demostrar que había mejor productividad. Y a través de la productividad crear incentivos internos, crear compensación variable mientras esos indicadores internos mostraban ahorros o eficiencia interna. Y los resultados fueron muy importantes, porque no solo el individuo se formó mejor, redujo sus accidentes, redujo su ausentismo, tuvo mejor motivación porque tenía atención personal a la hora que lo estábamos formando. Pero la organización per se obtuvo el beneficio de no desperdiciar productos químicos, de reducir el ausentismo y la rotación porque el individuo se sentía atraído y retenido dentro de la misma porque estaba obteniendo un beneficio. Así que la certificación en nuestro mundo turístico es muy importante. Actualmente tenemos 11 competencias registradas y tenemos 20 que estamos por renovar en los siguientes 12 meses, que tienen que ver con vino, que tienen que ver con masajes, que tienen que ver con diferentes puntos específicos, para que vayamos asegurando que el conocimiento de nuestra gente tenga mucho más oportunidades de formalizar el conocimiento adquirido por experiencia. Conclusión de lo que acabo de decir, certificar a un individuo tiene la oportunidad que se convierta en un trabajador de un alto nivel de desempeño. Cualquier organización que le digamos, te estoy dando, te estoy contratando, te estoy ofreciendo, tenemos colaboradores de alto nivel de desempeño, aseguran calidad, aseguran permanencia, aseguran rentabilidad y aseguran plusvalía. El capital humano que está formado, que tiene formalidad en su conocimiento, garantiza esos 4 elementos en una organización. La hacen más productiva y le permiten además, en términos de ser una buena organización en la que la gente quiere trabajar. Unos otros beneficios de certificar a nuestra gente en el turismo tienen que ver con que los vamos integrando de manera exitosa en el mercado laboral. Vamos a pensar que yo soy Brisas, donde trabajo actualmente, e invertí
3 o 4 meses en formar a las camaristas que vienen de diferentes hoteles, de diferentes colonias, de diferentes niveles y ciudades, para que aprendan mi estándar de cómo limpiar una habitación, cómo tender una cama, cómo montar una amenidad. Y con el tiempo, mis camaristas se empiezan a retirar de mi organización por circunstancias varias, por sueldo, porque se mueven de ciudad, porque hay mejores oportunidades, X. El simple hecho de que yo las lance o se vayan al mercado laboral con el conocimiento que adquirieron conmigo certificado, ya agregó valor al destino donde van a trabajar. Ya le agregó valor al siguiente patrón que las va a contratar. Y eso, con el tiempo acumulado, le da valor a la industria turística. Nos da movilidad a nivel nacional, porque un certificado se convierte en moneda laboral. Idealmente, el Tratado de Libre Comercio decía que las competencias que estaban en el sector creado por el conocer iban a ser documentos oficiales y que iban a tener validez en Canadá, en Estados Unidos y en México. Con el tiempo no se ha formalizado y esperemos que a lo largo de esta nueva tendencia que va a pasar y relanzamiento de las competencias, verdaderamente el certificado nos permita no solo tener impacto nacional, pero también impacto internacional. La posibilidad de obtener mejores promociones, mejores salarios, aumenta la seguridad en el empleo y sobre todo le da un reconocimiento por el trabajo bien hecho. El certificado solo es un elemento de conocimiento, pero eso se traduce en la organización en mejores colaboradores, se traduce en mejores familias, reduce la violencia intrafamiliar, aspira a que la familia sea mejor porque los niños ven que la generación está aprendiendo y se alinean. Los papás y los hijos empiezan a estudiar juntos y el hijo se motiva porque ve que su papá, a pesar de 30, 40, 50 años, 60 años, todavía sigue estudiando y aspira a tener conocimiento formal. No voy a hablar mucho de esta transparencia, pero sepan que en www.conocer.gov.mx, ahí van a encontrar el RENAC, ahí van a encontrar todos los estándares de competencia y específicamente van a encontrar los que a mí me corresponden, que tienen que ver con el sector turismo. Tampoco voy a hablarles de las entidades de certificación y evaluación, simplemente les voy a mencionar que son organismos que están constituidos por consultores, por escuelas, por cámaras, por confederaciones, por sindicatos, por grupos especializados o por gremios, que lo que buscan es asegurar que su personal o que la gente que pertenece a ese grupo obtenga certificación de los conocimientos específicos de ese nicho específico de mercado. Los organismos de evaluación y certificación además son auditados y son asegurados a través de diferentes revisiones, tanto de gobierno como de terceros, para certificar, para asegurar, para verificar que los portafolios de evidencias, que el conocimiento, que la base de datos en el Registro Nacional está bien hecho. Si con el tiempo los organismos de evaluación y certificación van asegurando la calidad de la gente que van formando, entonces hoy estamos seguros que Conocer, el Consejo de Normalización, ha contratado o ha dado licencia para que estos organismos verdaderamente aseguren la calidad del conocimiento. Tampoco voy a hablar mucho del Comité de Gestión por Competencias, pero dentro de nuestro principal aval tenemos al CENET, que es el Consejo Nacional de Empresas Turísticas, está la ANCH, está Ecoaventuras, está toda la cadena de hoteles, hay diferentes miembros de clubes vacacionales, de marinas, está la Sectur, está Fonatur, está la CROC, así que hay un gran grupo que opina y que se asegura que las normas que hemos escrito para el nivel de turismo, para el sector turismo, estén vigentes y sean las que requerimos hoy para asegurar la formación de nuestra gente en el medio. Para empezar a cerrar,
pueden encontrar en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, o RENEC, que en el RENAC, cuando encuentren ustedes la competencia, y déjenme me regreso un poquito a esa parte. En el RENAC, si ustedes buscan, por ejemplo, limpieza de cocinas industriales, que para términos prácticos es el estándar de competencia de un steward o de un mozo de cocina, ahí vamos a encontrar el documento, pero también vamos a encontrar el organismo que lo certifica. Vamos a encontrar también organismos que entrenan específicamente ese estándar y que les pueden ayudar a certificarse a nivel nacional. Entonces, ahí está toda la tarea ya hecha. El comité constantemente se renueva. Tenemos un acta que se va renovando cada 3 años, firmada por todo el sector turismo y que está avalada a nivel nacional para asegurar que las asociaciones de hoteles, que los diferentes comités de los hoteles, que las diferentes cámaras, como en nuestro caso es CENET y Sectur, además como organismo institucional, aseguremos que somos vigentes en lo que estamos haciendo. Aquí pueden ustedes ver, aunque se ve un poco chiquito, los diferentes estándares que tenemos vigente. Miren, este último, que es manejo higiénico de los alimentos, es el que lanzamos hace un año. Muy importante, por 2 razones. Ahora va a ir alineado al distintivo H. Toda organización que quiera el distintivo H, ahora va a tener que asegurar el entrenamiento de su gente a través de un estándar de competencia y formalizar que manipulan correctamente los alimentos. La certificación de este estándar ahora va a ser un requisito para que ustedes puedan obtener el distintivo H. Todos los hoteles y restaurantes que además van a obtener el distintivo M, que es el de Moderniza, también van a por lo menos pedir que el 20 o el 25% del personal que presta servicio presente algún tipo de certificación, específicamente en nuestros hoteles o en nuestros restaurantes o agencias de viajes o navieras, pues vamos a tener que presentar algunos de los que ustedes puedan ver aquí. Uno que nos están cuestionando actualmente es prestación de servicios de recepción y atención al huésped, porque casi no hemos tenido ninguna certificación de recepcionistas o de concierge. Normalmente el recepcionista, y si ustedes entran aquí, les pide que certifiquemos un PMS, como Fidelio, como Insist, como Opera, o que maneje algún tipo de sistemas como Micros, como las tarjetas Vincar o las tarjetas Bro, algunos de esos sistemas que ya van directamente a algo muy especializado y que está ligado a un proveedor. Sin embargo, es de las que hoy nos están cuestionando si permanecen en el catálogo o les desaparecemos. Déjenles hago una observación más. Antes, masajes y servicios de spa pertenecían a turismo. Sin embargo, se han especializado tanto que ahora masajes y spas son un comité especializado. Ellos pueden certificar a todos los terapeutas y de todas formas siguen siendo parte del comité de turismo. Así que tienen voz y voto cuando nosotros renovamos algún tipo de norma. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en términos de nuestras competencias? Promoverlas. Yo les pido que si ustedes están en la industria, en una cámara, en un consejo, en una asociación, si ustedes son interlocutores de capacitación de nuestra industria, promuévanlas. Hagan que nuestra gente se vaya certificando, inclusive ustedes mismos. Puede ser que nos encontremos competencias de nivel 2, que son muy sencillas, pero nos podemos encontrar competencias de nivel 3, de nivel 4, que ya son a nivel supervisión o a nivel gerencial, para que nosotros entremos en esta dinámica y la podamos utilizar. Muy bien, ya hablamos de algunos de estos beneficios, ya lo mencionamos cómo viene especificado en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esto es muy importante, impulsar la mutuabilidad ya viene definido dentro de la ley y privilegiar la productividad de los trabajadores es parte de lo que las competencias laborales y normas técnicas nos van a permitir para efectos de evaluación, acreditación y certificación.
Esto es clave, porque si nosotros utilizamos el PAP, como les dije, utilizamos la ley, como les dije, vamos a tener un elemento interno muy poderoso de asegurar la formación de nuestra gente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si existe alguna pregunta, estoy aquí a sus órdenes. Abrimos el foro, creo que por allá hay algún micrófono y aquí están mis datos. Hasta atrás hay una pregunta. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo acabo de poner un restaurante y en cuestión de sueldos para cocineros y meseros, siento que he tenido un poco de rotación de personal porque como que no he dado con el sueldo adecuado. Ayer estábamos escuchando que a lo mejor ahorrarte un sueldo te sale más caro, entonces quisiera saber más o menos el estándar, como, o sea, qué se les, o sea, para ofrecerles y decidan quedarse, aparte después certificarlos y darle más prestaciones. Claro, mire, es un tema bien complicado, hay muchas variables porque depende de su tipo de restaurante, la zona donde usted abrió, etcétera, etcétera. Más o menos a nivel nacional casi todos los meseros están en salarios mínimos, pero tiene que ver mucho con su nivel de propinas, ¿no? Si su propina es muy chiquita, pues cualquier mesero se va a desesperar y se va a ir, ¿no? Puede preguntar en Canirac, puede preguntar en Canaco. Ellos tienen un comparativo de sueldos más o menos de cocineros, de hostes, de gente de servicio, para que tenga usted una idea de cómo está la media del mercado y pueda ser competitivo, ¿no? Porque si nos encontramos cocineros, depende de su categoría A, B, C, si son especializados, a veces van desde los 4,000 hasta los 8,000, 7,000, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Mencionabas que las competencias se componen de conocimientos, habilidades y destrezas, aparte de actitudes. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades y destrezas? A mí me parece que son muy parecidas. Son parecidas. Lo que pasa es que la habilidad va a estar directamente ligada a un estándar, mientras que su destreza va a tener que ver mucho más. Inclusive, qué bueno que me lo dices, porque fue un punto que nosotros le hemos cuestionado a conocer. Estábamos acostumbrados a ver habilidades, conocimientos, aptitudes, y de pronto nos ponen destreza y preguntábamos diferencia entre destreza, y ellos nos decían que la destreza es tu capacidad nata para poder hacer algo, mientras que una habilidad tenía que ver con algo que estaba ensayado y que de alguna forma se podía seguir perfeccionando. Gracias. Hola, sí. A mí me gustaría saber si el sistema de la certificación del distintivo H y de Moderniza, sobre todo el distintivo H, tiene algún tipo de continuidad. Es decir, si quienes certifican, si quienes brindan esa certificación, tienen contemplado darle continuidad, porque hay hoteles o restaurantes que se jactan de, nosotros tenemos el certificado H o el distintivo H, te metes a escarbar un poquito y qué pena. Entonces, porque me imagino que lo que sucede es que cuando viene la certificación, todo el mundo se prepara y pone pomada por todos lados y una vez conseguida, hasta ahí se acabó. Excelente pregunta, muchas gracias. Miren, hay una secretaría, hay una dirección dentro del sector que se llama Calidad Turística, y una de las instrucciones que tiene Calidad Turística es que en este sexenio por lo menos aseguren la certificación de la calidad turística en un restaurante o en un hotel. Los certificados o los distintivos eran voluntarios, la H era voluntaria, la M era voluntaria. Lo que van a buscar ahora es asegurar que tú como restaurante pues sí pones la H, pero si yo me acerco a verificar es la H de 1998, ¿no? Pero tú la sigues exhibiendo, nadie fue a retirártela y decir, oye, ya no tienes derecho a exhibirla, devuélvemela. Va a haber un grupo de evaluación,
un grupo que vaya a asegurar que la calidad turística sea vigente y quienes son parte de esos distintivos ahora tengan una normatividad para retenerlos e irlos renovando, ¿no? Esperemos que calidad turística, pero si no busca calidad turística en la Secretaría de Turismo a través de Carlos Cruz, y seguramente él te va a orientar cómo se va a dar la certificación ahora de esa calidad. Carlos Cruz. Perdóneme, no te vi. Sí, referente al ahorro de recursos humanos, me quedó algo muy grabado: saber hacer y querer hacer. Es algo bien importante, que es la monotonía. Un trabajador inicia bien, pero ya con los años o con el tiempo ya se aburre de su trabajo, ¿no? Entonces me llamó la atención la certificación. Al tomar ese curso de certificación, ¿qué hacen ustedes para que esa gente se mantenga en esa posición de valorar, ¿no? El que sé hacer las cosas y el que quiera hacer, ¿no? Porque entra un poquito la parte de superación personal. Hay gente que se superó al principio, pero no lo mantiene, y ya después ya llega de mal gusto, tiene problemas en casa y ya no atiende al cliente, ¿no? Que es el factor productivo en una empresa. Gracias por la pregunta. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. El individuo tiene una curva de vida dentro de la organización, y la curva de vida lo va a llevar desde algo donde lo entusiasmó, se estabiliza y luego lo hace consistente. Si dentro de ese nivel de consistencia nosotros no aseguramos la siguiente curva, lo que empieza a ocurrir es un declive de su motivación, de su conocimiento, y empieza a caer en la parte inconsciente de su competencia. Lo que queremos asegurar con el querer hacer es que todo el tiempo te motivemos para que sepas que tú eres importante, que tu aportación impacta la productividad y que hay oportunidades para ti de seguirte desarrollando. A veces una organización puede ser muy chiquita y no tengo para ti más espacios, pero cuando la organización te ofrece más oportunidades, no solo tu movimiento tiene que ser hacia arriba, puede ser lateral, puede ser medio hacia arriba, para que tú sigas madurando dentro de esa organización. Ayudarte a que tú lo quieras hacer tiene que ver con motivación, tiene que ver con que el supervisor te esté monitoreando para saber en qué parte te tenemos que empujar un poco más, asegurar tu calidad. Y saber hacer tiene que ver con esa habilidad que vas mejorando constantemente hasta que llega un tiempo en el que ya es incompetente y que te tiene que llevar al siguiente nivel para madurar y adquirir más conocimiento. Hola, buenas tardes. Disculpa, bueno, en lo que yo he trabajado, todavía en esta época nos toca toparnos con niveles gerenciales, donde todavía ven la capacitación o el invertirle al trabajador como una pérdida de tiempo. Entonces, yo creo que ahí no sé cómo ustedes vayan viendo para motivar también a los niveles gerenciales a que le inviertan al trabajador y que él esté motivado para tomar alguna capacitación. En esa cuestión sí como que queda todavía muy ambigua, no sé. Claro. Hace mucho tiempo hablábamos de si la capacitación era un gasto o una inversión, ¿no? Y cuando un gerente propietario piensa que invertir en su personal es un gasto, lo va a ver reflejado en su poca productividad. Yo creo que una forma de enseñarle a quien nos dirige que la capacitación es importante es mostrarle cuánto cuesta la rotación, cuánto cuestan los accidentes, cuánto cuesta el ausentismo, cómo un pequeño curso y mejorar una habilidad se refleja en ahorro en productos, se refleja en mejores ingresos, se refleja en mayor motivación, retención y permanencia. Cuando empezamos a hacer algunas de esas cosas, entonces las personas se dan cuenta que o se renuevan o van a empezar a perder a su personal y se van a quedar ahí abajo. Haz una prueba, intenta utilizar la encuesta de las mejores empresas para trabajar en México. Posiblemente no puedas acceder porque te piden mucha evidencia, pero prueba algunas de las preguntas internamente y ejercítalas arriba con el mismo director, ejercítalas abajo con los colaboradores y ejercítalas al lado
con los supervisores y ve en dónde están las coincidencias y en dónde se dispersan las respuestas. Y te vas a encontrar que abajo la motivación, la capacitación es un factor higiénico de motivación. Mientras que arriba todavía pensamos en la pirámide, ¿no? En la que yo me aseguro y te pego y hasta ahí me voy quedando. Y entonces no progresamos en la motivación de las partes de abajo. Gustavo, gracias por compartirnos toda esta información. Tengo una pregunta. Comentabas tú la vinculación entre la academia y estos estándares. Actualmente en el sector tuyo ya hay escuelas que están fundamentando sus cursos en esto. Correcto. CONALEP hace 3 años alineó todo su programa de formación, además con competencias. Tú sales competente y además sales con el programa de CONALEP de prepa o de técnico especializado. Las de GETIS, la Dirección General de Educación Técnica e Industrial, también ya empezó a alinear competencias. Y algunas universidades como CESA, como SDAI, empezaron a considerar dentro de su programa ya ciertas competencias para poderlas utilizar dentro de su currículum. Pues muchísimas gracias, muy amables por asistir. Estoy a sus órdenes. Gustavo, a nombre de Abastur te queremos dar este reconocimiento de verdad del tema muy interesante, que obviamente tiene que estar promovido en este sector. Muchísimas gracias por esta plática. Muy amable, buenas tardes, gracias.